Hola amigos, bienvenidos a Rimble 35. Ya veis con quién estoy, con nuestro amigo Carlas Torá. ¿Qué tal, Carlas? Hola David, la verdad es que muy bien, contento de nuevo estar contigo y sobre todo después de la grata experiencia que tuvimos en el Magic hace unos días, ¿verdad? Sí, sí. Yo realmente se lo dije a Carlas, ¿te acuerdas cuando pasó todo aquello? Que hicimos un vídeo y después empecé a recibir amenazas y todo eso. Yo dije, Carlas, lo siento, pero no puedo volver a invitarte porque ha sido muy desagradable lo que ha pasado. Y bueno, más o menos quedó bastante claro, ¿verdad, Carlas?, de que hay personas que se fanatizan muchísimo. Y Sí. eso puede llevar pues a este tipo de actos vandálicos que también luego, si queréis, pues compartirá Carlos una cosa que le pasó a él también en su casa. O sea, vais a flipar, vais a flipar. Pero bueno, la cuestión que nos conocimos, Alfonso Trinidad del Magic Internacional nos presentó, nos llevó a la mesa redonda del debate, hicimos un debate juntos y la verdad que nos hicimos muy amigos. O sea, a mí, no sé, a mí me cayó muy bien Carlas. Vi una persona que, hostia, pudiendo joder muchísimo, no jodió la marrana. Y ahí fue cuando dije, hostia, mis respetos para esta persona. Eh, Puede ser que, a ver, por supuesto yo ya he dejado muy claro que me cuesta mucho creer lo que él dice, pero hostia, también hay que hablar claro, también dice cosas que son verdades de perogrullo, vamos a decir, ¿no? Entonces, como yo no soy juez de nada, quiero dar la oportunidad de que nuestros oyentes, nuestro público, también escuche lo que tiene que decir. Yo no soy juez de nada, por lo tanto, yo puedo creérmelo o no, tengo el derecho, la libertad de hacerlo. Pero bueno, la cuestión es darle voz a algunas de las cosas interesantes que va a contar, que podemos o no creerle. Pero hoy Carlos va a contar cosas muy fuertes, ya os aviso, ya os aviso. Porque el tema principal que hoy nos presentas, Carlos, es la transmisión, o sea, transmigración de almas sería, ¿no? O sea, hablamos de Urush Daur. Bueno, más bien yo te diría dos cosas, David, porque bajo mi punto de vista, siempre bajo mi humilde punto de vista, hay una confusión porque hay dos tipos de intercambios, como yo le llamo. Porque una cosa es el intercambio de almas, pero otra cosa es el intercambio de conciencias. Entonces me gustaría un poco separar los dos temas. Y antes de empezar, si me permites con lo que has dicho, del Magic, antes de que empecemos, solo una pequeña puntualización. No lo sé, David, tú me dirás qué opinas, si opinas igual que yo, pero después, cuando terminamos el Magic, que estoy hablando con diferentes tipos de personas que tienen que ver con la organización del Magic, la idea, la idea que tenían era de que hubiera confrontación, Anda, o de sea, que hubiera. querían que hubiese hostias como panes. No lo voy a decir alto y claro, pero la idea era atacarnos a los dos por separado para que luego entre los dos nos metiéramos hostias, como tú Bueno, dices, ¿no? pero sí. Y le salió el tiro por la culata. Bueno, lo que sucedió fue que al principio contó unas cosas, Carlas, que yo me dije, hostia, uy, ¿qué dice? ¿Qué dice? Tal. Tema histórico. No vamos a revelar el qué porque ese debate se va a publicar. Lo que ahí se dijo se va a publicar. Y hay unas cosas que dijo Carlas que yo me quedé un poco así, un poco escéptico, pero luego la cosa se cambiaron las tornas. Y se cambiaron las Sí, tornas porque cuando Alfonso y Carlos Mesa hablaron de la Tierra plana, ahí fue cuando nos alineamos yo y Carlas. Y ahí nos pusimos los dos, nos juntamos para defender la Tierra plana, Tierra recta, perdón. Entonces, claro, ahí la cosa cambió. Y fue muy interesante, fue muy interesante. Ya lo veréis. no, No quiero avanzar mucho porque es un debate tremendo, ¿eh? El que hubo. además se dieron cuenta muy rápido y se quedaron tan cortados que ya no supieron cómo seguir el debate y continuar, David. O sea, te diste cuenta que cuando empezamos nosotros a rebatir los dos al unísono, que eso fue lo bonito, ¿no? Y ¿Mm? que íbamos rebatiendo muy rápidamente y no solo rebatiendo, sino que además dando ejemplos del por qué nosotros vemos otra forma de ver lo que sigue en el planeta, pues como se quedó todo un poco cortado. Y bueno, señores, gracias. Hasta aquí hemos llegado. Chao, chao, chao. Sí, pero sí, 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 verdad, es verdad. Fue así. De todas maneras, Pero bueno. el debate fue muy encendido y yo creo que vale la pena que la gente lo vea.
Pero Bueno, hoy nos traes un tema muy interesante, ¿no? Yo creo que esto es, vamos, vale. Es interesante porque además, un poco también tú y yo lo hablamos off the record en el Magic, que era el tema que has comentado del Urus Daur. Y yo te dije, ostras, yo tengo un poco más de información de ese tema, pues si quieres te la expongo, te la explico y ya me dirás tú qué es lo que piensas, ¿no? Y a partir de aquí es cuando claro, dijimos, bueno, claro. pues vamos a montar un pequeño programita para poder dar un poco más de datos, porque la gente se queda en el Urus Daur y cuando yo investigué ese tema, ya hace bastantes años, hace más de 10 años, yo encontré otras pistas más de lo que suelen contar. Entonces, yo os explico más en este caso como investigador, David. O sea, que yo empecé a buscar, a buscar, a buscar, a indagar y empecé a encontrar cosas hasta que en el 2 de junio del 2022, 2 del 6 del 2022, ocurrió algo, o sea, te estoy hablando de 10 años después de que yo hiciera estas investigaciones, ocurrió algo que me dijo, ostras, ya lo tengo. Y entonces, como te decía, lo tengo guardado, lo tenía guardado para exponerlo. Un amigo mío de Sudamérica ya lo ha hecho, no le han hecho demasiado caso. Yo digo, bueno, yo me lo voy a guardar y a ver qué es lo que ocurre. Y justo al hablar tú y yo de todo eso, digo, pues quizás en Rimble 35 es el momento de contarlo. A ver qué os parece. Pues cuéntalo, porque la imagen sería que en la antigua Babilonia cogían un grupo de sacerdotes y sacerdotisas, una chavala de 18 años, la tumbaban ahí en una especie de sepulcro y le sacaban el alma y se metía en el cuerpo de la joven el alma de un rey o de una reina, ¿no? Algo así. A ver, hay un primado negativo muy claro. Sabéis que cuando hablamos de los primados negativos nos referimos a Mm. películas donde te muestran esto, ¿no? Y hay una película que te lo muestra clarísimo, no sé si la Mm. habréis visto y la recordaréis, que es la de X-Men Apocalipsis. En X-Men Apocalipsis aparece no en Sumeria, sino que aparece en Egipto y al final en la película desvela que el que está haciendo la transmutación de almas precisamente es Yahvé. Ya ves el que está haciendo la transmutación de su alma de un cuerpo más sano a otro a medida que el otro cuerpo se va degradando. Entonces, si no habéis visto X-Men Apocalipsis, solo aunque sea la primera parte, que son los primeros 20 minutos que aparece la transmutación de almas, mirarlo porque está muy bien explicado y se ve muy claramente. Bueno, yo voy a ir un poco más atrás, un poco más atrás del tema de Sumeria y me voy a centrar en el tema Anunnaki. Sí, señores, nos vamos a centrar en los Anunnakis que tanto le gusta a mi querido David. Entonces, imaginaros, nos vamos un poco más allá. Bien, en el tema Anunnaki sabemos que hay muchas versiones, Ujú. evidentemente. En este caso, yo sigo la misma línea que David, sigo de acuerdo con él sobre el tema de Zakaria Chikin. Yo estoy totalmente de acuerdo con David. Sitchin, Sitchin. Sí, sí, bueno, perfecto. Entonces estoy muy de acuerdo con David porque yo conocí a varias personas que están en el ramo de la francomasonería. Tuve un debate muy largo con ellos privado también hace mucho tiempo y todo el mundo allí tenía muy claro que el señor Zacarías formaba parte de ese grupo, no del grupo masónico, sino de los francomasones, que son un punto más elevado, incluso más alto de lo que es el grado 33. Con lo cual, a partir de aquí ya dices, bueno, si este hombre formaba parte de este tipo de élite o de este tipo de personas, quizás vamos a ver si esa información que él nos dicta o que nos escribe es un poco más una especie de desinformación que no información, porque al final yo seguí investigando y me di cuenta que la mayor parte de cosas que el señor Zacarías decías no están escritas en ninguna piedras, ni en tablillas, ni en ningún sitio. Que parte de la base que él explica, pues sí, evidentemente está escrito, pero le mete mucha paja a todo lo que él cuenta. No, no sé si estamos hasta ahí de acuerdo, David. Sí, 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 no. Paja y lo que no es paja, o sea, Y lo que no es un paja. auténtico desastre fue Sitchin. Bueno, de todas maneras, es lo que te digo, parece ser que es la desinformación dentro del tema de Anunnaki. También yo llegué a la conclusión de que realmente Anunnakis no eran precisamente una especie ni una raza, sino que yo creo, y al menos bajo mi punto de vista, para mí es una parte de un linaje de una raza. Yo no le diría Anunnakis a una raza especial, sino que yo creo más bien que es una parte dentro de una raza, un linaje o como una especie Ujú. de militares, de grupo militar dentro de una raza, ¿no? Es Para mí posible, es un poco, posible. para mí siento que los Anunnakis, la palabra Anunnaki, me refiero a la Ujú, palabra ujú, Anunnaki. ujú. Pero bueno, en fin, esto no es tan importante.
Es claro que se habla de que la parte mesopotámica, entre el Tigris, entre el Éufrates, la ciudad de Ur, la ciudad de Eridú, ciudades que hoy en día es lo que es el territorio de Irak, Sí, posiblemente el Golfo Pérsico, el mar estaría llegando hasta Eridú en esa época, sí. hoy en día ha retrocedido. También lo tenemos claro que Eridú tenía Exacto, puerto, exacto. te- Muy bien, muy tenía, buena, muy buena, muy buena. tenía Exacto, con el puerto paso de hoy. los años ha ido, pero estaba casi a tocar, porque en los textos lo dice. Lo Hay dice, unos correcto. pantanos muy grandes en el templo de Eridu. Sí. Exacto. Lo mismo que ha pasado en las pirámides de Egipto. El Nilo estaba en las pirámides de Egipto y gracias, o por desgracia, a la presa de Asuán del siglo pasado, se desvió el río Nilo y el río Nilo ya no pasa por el plato de Giza. El agua realmente es muy importante en Eridú, en Ur, en el Cairo. El agua es muy importante y ese es otro tema que es el que nosotros hablamos de Tartaria, ¿no? De que utilizaban el agua, utilizaban el éter, las vibraciones, los sonidos, bueno, para lo que al final era la energía libre que podría ser que se utilizaba antiguamente y que hoy en día nos han quitado. La élite de hoy en día nos ha quitado y esa quizás sería una de las razones por las que ni en Giza, en las pirámides, ni en toda la zona de Eridú ya no hay agua, porque el agua realmente como conductor era muy importante. Eso es una posibilidad. Bien, entonces, siguiendo el tema, y yéndonos un poco más atrás a la historia tanto de Nil como de Enki, Sí, de la sí. creación del ser humano, del ser humano, mi impresión, y ahí difiero un poco de lo que se cuenta de la historia Anunnaki, que te cuentan de que pues, quizás todo lo que es la rama de Nil, perdón, de Enki, que fueron los que iniciaron una especie de pruebas genéticas en laboratorios con diferentes quizás tipos de animales terrestres o especies más subdesarrolladas para luego colocarle genéticamente una especie de ADN diferente hasta crearnos a nosotros. Mi sensación, y puedo equivocarme, pero es solo una sensación, es de que fue más bien al contrario. Yo tengo la sensación de que los hombres antes de la llegada de los Anunnakis éramos más inteligentes. La sensación que yo tengo es de que lo que hicieron en vez de adelantar todo lo que era el sistema ADN humano fue retrasarlo, lo que llaman el parar el ADN. Yo creo que lo que hicieron es precisamente interceptar la evolución del ADN humano y pararla para que el ser humano fuéramos un poco más, eso sí, estoy de acuerdo, sumisos y un poco más creativos a la hora de ser pues unos Sí, esclavos o sí. trabajadores de los propios Anunnakis. Sí, 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 Tengo esa yo sensación también comparto lo mismo y lo he dicho muchas veces en muchos vídeos. Había un protohombre anterior al de los anterior. Anunnaki, muchísimo más, bueno, avanzadísimo, que podía incluso desplazarse entre Sí, dimensiones, con Merkaba, así es. etcétera, etcétera. O sea que estoy totalmente de acuerdo. Bien, entonces hay una historia, que es la que tú comentabas, David, antes, que yo estoy empezando a trabajar con las investigaciones del matemático ruso Anatoly Fomenko, del catedrático español en Ciudad Juárez, en México, Marfull, Andreu Marfull, que están estudiando la nueva cronología, que es un poco lo que yo conté en el Magic, que ahora va a parecer demasiado extraordinaria y que eso podemos hacer un programa solo para hablar de eso, pero que a poco me están cuadrando muchas cosas. Estos matemáticos y científicos, repito, son matemáticos y científicos, o sea, no soy yo que lo digo, que no soy nadie, o sea, son personas científicas y reputadas. Te están hablando de una cronología muy diferente y te están hablando del Antiguo y el Nuevo Testamento con unas fechas distintas. Y independientemente de las fechas que cuadren o no cuadren, lo que me parece muy interesante es que lo que ellos están descubriendo o creen por mediación de sus investigaciones científicas, repito de nuevo, es que todo lo que tiene que ver con el Antiguo y Nuevo Testamento está mal colocado geográficamente hablando. Cuando nos están colocando la historia del Antiguo e incluso del Nuevo, de la época de Jesús, el Testamento en lo que sería norte de Egipto, la parte de Israel de hoy en día, la parte de Palestina, ellos, qué curioso David, que no lo colocan en lo que hoy en día es norte de Irak, norte de Irán, incluso Georgia, Kazajstán, las antiguas repúblicas soviéticas,
Crimea, toda esa parte tan conflictiva siempre, con tantas guerras y tantos problemas, ya no solo Irán-Irak, sino que las antiguas repúblicas soviéticas. Ellos te centran en que la parte de la historia del Antiguo y Nuevo Testamento no fue en esa parte de Oriente Próximo, sino que fue más yendo a donde precisamente estaba la historia sumeria, que era la parte más norte de la confluencia entre los ríos Tigris y Éufrates. O sea que te concluyen que esa parte histórica de todo el pueblo hebreo realmente tenía Ujú. mucho que ver con el pueblo sumerio y que tenía que ver con el mundo Anunnaki. Entonces, lo que esa historia te cuenta es que según ellos, no según yo, repito, según ellos y sus investigaciones muy avanzadas, ya con libros incluso publicados, incluso han salido en la revista Science, o sea que no estamos hablando de un don nadie, o sea, de gente que está publicando en las revistas importantes de ciencia, están diciendo que sus investigaciones están llegando muchísimo más allá y que incluso todo lo que era la civilización de Tartaria, lo que luego se hablaría de Tartaria, que fue a partir del siglo XII, o sea, a partir del año 1100 y pico, realmente son las historias del Antiguo Testamento. Hay una cosa muy sorprendente que a mí incluso me sorprende hoy en día y aún no lo tengo claro, y es que te dicen que el Nuevo Testamento fue antes, que primero fue el Nuevo Testamento y que después vinieron las historias del Antiguo Testamento. Primero fue la historia de Jesús y bueno, vinieron la historia de los reyes judíos, hebreos, etcétera. Pero todos lo marcan en ese lugar donde también se habla de la historia Anunnaki y también en una zona muy cercana a lo que es hoy en día la parte de Bután, del Himalaya, del Tíbet y lugares donde tienen una especie de espiritualidad muy potente, ¿no? Entonces, ¿por qué os estoy contando todo esto? Porque cuando hablamos del Urus Daur, parece ser, y por lo que yo estoy intentando investigar, que todo viene del Bardo Todol. ¿Os suena lo que es el Bardo Todol? El Bardo Todol es como se le llama hoy en día al famoso libro de los muertos tibetanos, que a la vez tiene que ver muchísimo con el libro de los muertos egipcios, porque tiene una relación. También, según te dicen estas investigaciones, de la manera que se ha escrito hoy en día el libro de los muertos, tanto egipcio como tibetano, está mal explicado, o sea, está evidentemente modificado. Y cuando hablamos del Bardo Todol, lo que en el fondo te explica el Bardo Todol son si no recuerdo mal, los 6 estados intermedios entre la vida y la muerte. O sea, fijaros qué tema más interesante. Te dicen que entre el final de la vida y bueno, o sea, que cuando mueres y tiene que haber otro tipo de vida, digámoslo así, hay un espacio que le llaman los tibetanos los 6 estados intermedios. Esos estados intermedios se llama el POWA. Ok, El POWA. el POWA, que es PHOWA, POWA. El POWA es un poco la transferencia de conciencia de cuando tú mueres a cuando tú vuelves a renacer. Y ese POWA pasa por 6 estados de conciencia que incluso también te están diciendo que cuando estamos en estado de vigilia, o sea, cuando estamos durmiendo, el cuerpo lo tenemos claro que se desconecta y nuestra conciencia sale, lo que llamamos el mundo de los sueños. Bien, los tibetanos te dicen, en ese tipo de nuevo instrumento o de herramienta llamado POWA, que ese estado de vigilia de los sueños forma parte de esos estados intermedios de conciencia, solo que nos ocurre cada noche cuando descansa el cuerpo y dormimos, pero que cuando el cuerpo muere realmente hasta pasar a otro extremo, también es un tipo parecido al estado de los sueños. Bien, repito, ¿por qué os estoy contando todo este rollo? Porque lo que la investigación final nos ha dicho es que si seguimos creyendo que estamos aquí en una especie de juego, que este mundo es un simulador y es un juego, y que estamos en un mundo donde todo es dual, donde hay bien, mal, luz, oscuridad, bueno, malo, feo, guapo, alto, bajo, todo es dual, incluso en el propio, en la propia transmutación de conciencias, también tenemos la dualidad. Entonces te dice que la regla básica de los primeros dioses, así los llamaban, fueran quienes fueran, te decían que ese tipo de cambio de almas o de conciencias tenía su parte positiva y su parte negativa. Lo que te cuentan es que los antiguos tibetanos, o antes de los pro-tibetanos que llamaban, utilizaban el powa. ¿Para qué? Para que cuando el lama o el rinpoche o el budista o la persona que estuviera en ese lugar hiciera el cambio
de la vida a la muerte, tuviera un tránsito por esa especie de estados intermedios de la mejor manera posible, en una especie de trabajos de meditación, para que no volvieras a caer en la rueda del samsara, para no volver a caer dentro del círculo vicioso de las Mm. reencarnaciones. Pero también te cuentan que por el otro lado, en la parte negativa de este juego de transformación de almas, también está la parte oscura, que es el Uruz Daur. Y te cuentan que el Uruz Daur tiene una diferencia a diferencia del POWA. El POWA se utiliza cuando el cuerpo muere para poder tomar esa conciencia que es parte de tu auténtico ser y esencia, para que haga un buen tránsito al siguiente nivel donde tengas que ir. Pero la parte negativa, que es el Urush Daur, que es la que empezaron a utilizar, según toda la cronología, historia y está en internet en todas partes, no hay mucha información, pero lo hay, la utilizaban los antiguos dioses sumerios. Incluso sin hablar de Anunnakis, la historia sumeria te cuenta que el Urush Daur la utilizaban los antiguos dioses para transformar no conciencias, sino almas. Entonces, el Powa es una energía limpia para intentar hacer el traspaso entre estados intermedios, entre la muerte y la siguiente vida. Pero el Uruz Daur es su parte oscura, que lo que hace es toman a cualquier persona viva y la sacrifican, como tantos sacrificios Illuminatis que hay por el mundo, la sacrifican en una especie de ritual, casi diríamos satánico, como en la película X-Men Apocalipsis. Si la veis o la recordáis o la repetís, a ver, lo veréis al principio, los Sí, primeros 15 ahora me minutos, acuerdo. La he visto y sí, ahora lo recuerdo. los colocan uno al lado del otro como una especie de sarcófagos o de mesas, y hay una transmutación de energía, se hace un sacrificio matando a uno, y entonces se transmuta el alma del que quiere transmutar a ese cuerpo que ha estado sacrificado. Ese es el Uruz Daur, que es la técnica de sacrificio no correcta, la técnica la oscura, la técnica malvada. No como el Powa, que es la técnica igual, pero de luz, que te ayuda a ir a un lugar, a un nivel, a un juego mucho superior, muy superior al que estamos. Claro, porque el Urus Bien, Dagur es para seguir aquí. ahí está, David, ahí es donde iba. El Powa te saca del sistema, te saca de la Matrix, te saca del juego y de este sueño de los sueños o el mundo de los sueños, y te coloca a un nivel superior donde es más realidad que no este juego. El Uruzdaur solo, perdona, solo lo que te hace es lo que la élite de hoy en día llama el árbol de la vida eterna o de la inmortalidad, pero te quedas aquí. O sea, no sales del samsara, te quedas en el samsara, cuando el sistema del Powa te sacaba del samsara. Ok, pero el Uruzdaur le permite a la élite tener un cuerpo viejo, muy viejo, un cuerpo enfermo, incluso antes de morir ese cuerpo, sacrifica un cuerpo joven y sano y traspasar una alma a la otra. No la conciencia, sino el alma. Bien, puede ser, puede ser. Esta información está por las redes. Pero No me la estoy inventando. tú dices una cosa muy fuerte sobre la reina de Inglaterra. Bueno, vamos para allá. Vamos con la reina de Inglaterra. Puede Tela. ser casualidad. Puede ser casualidad. Puede ser casualidad. Bien, tengo aquí la fecha para no olvidarme. Bien, la reina de Inglaterra murió el 8 del 10 del 2022. Si no tengo mal escrito, 8 del 10 de 2022. 4 meses antes, 4 meses antes de morir, el 2 del 6 del 2022, 2 en de junio. Londres, 2 de junio de 2022, se hizo una ceremonia abierta al público, pero que nadie entendió. Yo tengo el vídeo, que me lo pasó un amigo de Ecuador, tengo el vídeo, y que, como te decía David antes de empezar el programa, prepararé un vídeo para colgar ese vídeo para que lo veáis. Y el vídeo está claro, pero el vídeo está en abierto, o sea, salió por la BBC, o sea, salió por la televisión inglesa. Era justo en lo que llamaban el jubileo de platino de la reina Isabel. ¿Qué significa el jubileo de platino? O sea, 70 años de Isabel en el poder. El 2 del 6 del 2022, Isabel II cumplía 70 años en el poder. A eso se le llamó el jubileo platino. Claro. Bien, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que aparece toda la familia real, menos Harry y Meghan. Ojo que ese detalle va a ser importante después.
todos menos Harry y Meghan, porque en ese momento Harry y Meghan, ya conocéis un poco la historia, habían sido casi prácticamente repudiados de la familia. Él decidió irse a Estados Unidos con su mujer americana y salir de todo el protocolo inglés. Bueno, eso es lo que nos han contado oficialmente, ¿no? Pero ya estaban fuera de la familia. Aparecieron todos menos ellos dos. En esa ceremonia aparecen en una especie de estrado, en una especie de altar, se colocan allí todos y al fondo, yo diría que unos 100 metros de distancia, un árbol artificial lleno de luces. Y entre el altar donde estaban ellos y el árbol artificial había como unas lamparitas en el suelo, pero estaban apagadas. No se veía exactamente qué eran, ¿no? Entonces aparece un mayordomo con una esfera azul, como si fuera el planeta Tierra azul, si nos creyéramos que es una Tierra esférica, aparece con una esfera azul, se lo da a la reina para que la reina apriete esa esfera como un botón para encender algo. Cuando la reina aprieta el botón, esas luces en el suelo que van desde la familia real británica hasta el árbol empiezan a iluminar una especie de corriente donde aparece un ADN no de 2 hebras, sino de 3. ¡Wow! Aparece un ADN de tres hebras que empieza a iluminarse en dirección hasta el árbol. La luz llega al árbol hasta que en la cúpula del árbol, ¡boom!, se enciende todo. Yo. Vale, hasta aquí lo que son las imágenes que, repito, os la voy a mostrar, que intentaré ver si hoy aún tengo tiempo de editarlo y montarlo en nuestro canal para que lo veáis. Bien, conclusiones. Conclusiones. Ya. Primero, volvamos al principio de la historia, del Génesis. El árbol de la vida eterna. Nos Hostia, hablan es muy interesante esto, ¿eh? Mira, nos hablan de dos estirpes. Nos hablan de dos estirpes. La estirpe de Caín y la estirpe de Abel. Ok, yo creo que no soy el único que habla de eso. Mucha gente ya está hablando de eso. Y mucha gente está empezando a decir y a expresar de que realmente Caín y Abel no eran hermanos, eran hermanastros. Abel era hijo de Eva, pero Caín era hijo de Lilith. Ah, Lilith, ya. que en esa época, en los libros sagrados, se convirtió en la serpiente. Le colocaron la morfología de la serpiente, pero era una serpiente mujer. La estirpe de Caín, que luego fueron los cananeos, luego fueron los edomitas, los rojos, luego fueron los amalequitas de Amalek, hasta hoy en día es la estirpe de la élite. La mayor parte de gente y familias de la élite descienden de la estirpe de la serpiente. ¿Qué tal? Se extienden desde la serpiente, desde Lilith, que era la madre. Todas las demás, que somos la mayoría, venimos de la estirpe de Eva y de Abel. Aunque Ujú. mataran a Abel, pues luego estuvo un tercer hermano que era Set, y Set también creó una nueva estirpe que es la nuestra, ¿no? Pero la estirpe de la élite, que eran diferentes, la estirpe de la serpiente, fue de Lilith a Caín, y del Caín hasta lo que hoy en día son las familias Illuminatis, las familias del Club Bilderberg, las familias que son los que realmente tienen el control de todo el planeta. Es curioso que Bien, digas eso, porque si buscamos el origen del vampirismo siempre encontramos a Lily. siempre, por supuesto. Es que todo va a parar a Lilith. Todo va a parar a Lilith. Entonces, nos cuentan los libros sagrados que el pecado del ser humano, el pecado original, fue en el árbol del conocimiento del bien y del mal cuando comieron de la manzana. Lo que te está diciendo, metafóricamente hablando, es la diferencia entre las dos estirpes. Y cuando aparece la reina Isabel con el árbol al fondo y con las Mm. 3 hebras para volver a encender el árbol de la inmortalidad, que era el árbol de la vida eterna, lo que te está diciendo 4 meses antes de morir es que está conectando una tercera hebra de ADN para ella seguir inmortal. ¿Cómo? Utilizando el Urush Daur, que es lo que han utilizado todas las estirpes de la élite desde Wow. siglos atrás. Pero una cosa, vamos a ver si lo voy pillando. Me estás diciendo, vamos con calma, porque me estás diciendo que la reina está viva. A ver, yo no estoy diciendo que la reina No, está viva. no, su cuerpo desde luego no. Bien, yo te estoy Pero ha sido diciendo que sí. transmigrada, ha sido su alma transmigrada a un cuerpo joven. Pues esa es la conspiración. Pero es que puedo decirte qué cuerpo es. Hostia, no me jodas. Va, pues adelante, dilo.
Bien, eh, la reina Isabel II, cuando era niña, ¿sabes cómo la llamaban? No. Lilith. ¿No sabías? Hostia, hostia, no, Su no lo nombre sabía. familiar y su nombre familiar de casa era Lilibet. Lilith. Bien, unos cuantos años, un par de años, 1 o 2 años antes de morir, hubo una controversia muy grande con Harry, su nieto. Una controversia muy grande, hasta el punto de que Harry se casa con una norteamericana, Meghan, apellido, ¿sabes el apellido de Meghan? Meghan Markle. Markle, que tiene las letras de Amalek. Todas las letras que hay M's y K's, como Macron, Macri, Merkel, Barack, todas tienen las letras de Amalek. Todos les encanta la simbología y numerología. Todos tienen las letras M's, K's, A's, S. La familia de Meghan Markle forma parte de esa élite de Lilibet. Ok, entonces no es casualidad que Harry, el travieso de la familia, se alía con una familia de las élites no monárquicas, porque hay diferentes tipos de élites, en este caso las políticas, y es rechazado de Buckingham Palace. Eso pasa, no sé si 1 o 2 años antes de que muriera Isabel II. Lo que es curioso es que en ese sacrificio, o perdón, no, perdón, en ese ritual del árbol que os cuento, estaban todos menos Harry y Meghan. Ellos son los que no estaban. Bien, eso fue, déjame recordar, el 2 de junio de 2022. Pues un año antes, el 4 de junio del 2021, un año antes, nació la hija pequeña de Harry y Meghan. ¿Sabes qué nombre le han puesto? Lilith. Hostia, hostia. Casualidad, puede ser. La conspiración, el mundo de la conspiración te habla de esa desunión entre Harry y su familia británica, Sí. porque evidentemente tenían que utilizar a la hija pequeña de Meghan y de Harry como sacrificio para utilizar ese cuerpo para la reina madre. Es esta niña que estamos viendo en estos momentos. Es- se supone que se ha hecho un Urus Daur con esta niña, con Lily. Podría ser, es una suposición, pero hay muchas casualidades, ¿eh? Hasta el punto de que evidentemente Harry desapareció, no quiso saber nada, como decir, bueno, no quiero saber nada, ¿no? No quiero saber nada porque no quiero sacrificar a mi hija. Pues a lo mejor, si eso fuera cierto, si lo fuera, repito, es una suposición, yo entendería que el chico se largara de Inglaterra corriendo. Ahora, un año más tarde, ocurre ese ritual, se muestra la tercera hebra, que es la de Lorush Daur, eh, muere Isabel II a cabo de 4 meses, Harry aparece en el entierro y ahora que su padre, el rey Charles, no sé si cuarto o quinto, está en el Tercero, poder, tercero, vale, que también está enfermo de cáncer, vuelve a aparecer Harry. Y curiosamente, para rematarlo, el caso de Kate Middleton, desaparecida hace 4 meses, que no aparece en ningún sitio, y también están comentando la gente conspiranoica que a lo mejor están preparando un Urush Daur con ella también. es que dice que es cáncer galopante. Entonces, parece ser que se está intentando que si su cáncer es muy maligno, Sí. intentando también hacer otro sacrificio para conseguir que su alma cambie de cuerpo. ¡Buah! Bueno, esto ya yo creo que tendríamos que dedicar un vídeo aparte, solo con un tercio de lo que hoy has contado. Me parece alucinante, me parece alucinante. Al Mira, menos uno se lo yo puede siempre, creer o no, pero al menos hemos dado esa información para que el público decida si quiere investigarlo por sí mismo o aquí está, mira, la libertad de cada uno. en todo el tema de conspiraciones, David, hay una frase que me encanta de Mark Twain, me encanta y porque es espectacular. Mark Twain, que nació en 1835, o sea, poco después de lo que sería un posible reset, te decía, es más fácil engañar a la gente que convencerla de que han sido engañados. Así, ahí, exacto. Carles, vamos a dejarlo aquí, pero esperamos tenerte más adelante, al menos, ya te digo, la libertad de cada uno de pensar lo que quiera, pero lo interesante es sembrar la semilla de la curiosidad y de la duda y del Al menos. cuestionamiento, al menos, que creo que ya es mucho más en los días que corren hoy.
Carlas, muchísimas gracias. Estás invitado siempre que quieras, ¿de acuerdo? A ti, David, un placer, un abrazo, saludos a tu casa y nada, seguimos adelante. Y que no piensen mal la gente, que David y yo vamos a una, no os equivoquéis. Bueno, yo tengo que decir que nos conocimos en persona y conocerse en persona creo que cambia mucho las cosas, ¿eh? De este tema hablaremos más adelante. Una cosa es Sí, verlo desde fuera, otra cosa es conocer en persona. Vamos a sí, dejarlo porque aquí. después de lo que pasó en esa última entrevista antes de esta, David recibió muchos ataques, pero yo también. O sea, lo recibimos los dos. Simplemente que yo no lo hice más público, ¿no? Pero Sí, los dos recibimos ataques de los dos mm. lados y en mi casa, en mi caso, hasta llegaron a mi casa. Sí, Entonces no entraron quiero en su contar casa. eso. Entonces, imaginaros, pero no quiero hacer esto en público porque mi familia no quiere que se haga público. Pero Mm. me refiero que, por Dios, Claro, demasiado, sí. demasiado fanatismo cuando en el fondo los comunicadores como David, como yo, como otros, lo que tenemos que ir es a una y no tirarnos los Mm. trastos, que es lo que la gente quiere. Eso es lo complicado y lo que Mm. me gustaría que la gente empezara a comprender. Sí, 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 sobre todo es ese punto de respeto. Muchísimas gracias, Carlas, y a vosotros os mando un gran abrazo y un beso, esperando que este vídeo de hoy os haya gustado. Un abrazo para todos.